sacar la energía del canal. Disipación de energía. Sacar. Eso es lo que tiene que tener en la cabecita. Y hay unos 25, 30 otros modelos. Porque, por ejemplo, ahora hay una serie de grandes saltos que están siendo reconvertidos a mini centrales. Porque llegó alguien que dijo, ¿para qué estamos tirando la energía? ¿Para qué estamos tirando la energía? Generemos energía con esto. Pero hace muchos años, no, esto no es un invento nuevo, hace muchos años se usaban para poner las norias que hacían andar los molinos de trigo, los resaltos. O sea, ¿me entienden? Es cómo le sacas energía a la canalización para evitar la aceleración, porque recuerden que una gran pendiente no es solamente alta velocidad. La masa del agua se va acelerando. Entonces tener un movimiento acelerado porque las fuerzas tangenciales no alcanzan a frenar el volumen de agua cuando es grande. Por eso tenés que cada tanto ir disipando para mantenernos dentro del régimen permanente y uniforme. Ahora que esto está claro, vamos a los números si quieren, me cuentan lo que hicieron, pero lo central es esto, que sepan para qué sirve. Es un condicionante de tipo hidráulico. Bien, ahora sí hablemos. Seguí, Yemina, para que no te pongas nerviosa. No, sí, que eso estaba intentando decir justamente que, no sé si escuchas ese mi micrófono. Lo que pasa es que estás hablando por el teléfono y mirando te convendría habilitar el teléfono, el micrófono de la computadora y parar el teléfono. No, sí, está bien. Es que no tengo micrófono directamente en la computadora. Bueno, dale. Bueno, justamente eso lo que quería explicar es que el cuenco amortiguador lo realizamos para que toda la disipación de energía se concentre en ese punto y evitar perturbaciones aguas abajo. Bien. Bueno, ese exceso de velocidad nos genera erosión aguas abajo o desprendimiento del material en la canalización. Y entonces, ¿qué hacemos con el agua? Viene el agua con un H1 con altura de tirante número 1 y ¿qué pasa? Bueno, toda esa energía, bien, generamos esa altura H1 que viene con el régimen permanente uniforme del canal, va a atravesar un régimen crítico antes de pasar al salto, y toda esa energía que tenemos, toda esa energía la energía que viene trayendo el agua se va a convertir en energía de velocidad una vez que cruce en salto. Luego todo ese exceso de energía de velocidad se va a disipar en el resalto y bueno, después volvemos a tener un régimen de río. ¿En qué lugar de la sección transversal tenés la máxima velocidad? Al inicio del resalto, es decir, al pie del salto. No, puede ser más adelante. Lo que has dicho primero está bien, lo segundo no, porque puedes tirarse un poco más adelante. Pero bueno, tiene un nombre. ¿Cómo le decimos en la fórmula eso? Ese es el de 1. Sí, el de 1. ¿Qué es lo que es el de 1? Y es la altura del resalto aguas arriba del resalto. ¿Qué altura? La altura inicial. A la altura inicial del resalto. Altura inicial del resalto. ¿A qué te hace acordar esto? ¿Te acordás algo de hidráulica general? A la función momenta. Y si es eso, pues. A ver, ayúdenle, Celina, ayúdenle un poquito. Tienen que relacionar lo que están haciendo en obra con lo que han aprendido en hidráulica. El D1 es la altura conjugada de la ecuación de la momenta del desarrollo de un resalto horizontal, que les costó tanto estudiar en hidráulica general. Eso es.
Es la altura conjugada de la ecuación de la momenta. Sí, sí. Nosotros aprovechamos esa condición hidráulica para provocarlo ahí. Claro, bien. O sea, si voy a dimensionar esa profundización usando una de las ecuaciones que uso, es esa, la de la momento, que me relaciona a la conjugada. Sí. No es preciso. Mira, hay una banda de fluctuación porque el D1 es muy, muy sensible a las variaciones de caudal. Entonces vas a tener, de hecho, hay canales que tienen 2 D1 porque funcionan para 2 caudales diferentes. ¿Me entendés, Gabriel? No siempre tenés un solo caudal y el mismo caudal. En los canales a veces vienen dos caudales diferentes por la dotación que tengas en el canal. Puede venir entonces el D1 tiene una zona de producción que es cierto que es al pie con el máximo caudal y se va desplazando. Lo importante es que sepan que es la altura conjugada de la ecuación de la momenta, donde parte todo lo que hacemos en la rampa, el radio, la curva, todo lo que han calculado, la curva de llamada, todo eso es para llegar a generar una instancia supercrítica en el talón para que se forme el resalto. ¿Y el resalto de qué tipo tiene que ser? ¿Ahogado? ¿Cómo? Un resalto ahogado. ¿Por qué? Para que no se desplace hacia aguas abajo y genere perturbaciones o ondulaciones aguas abajo. ¿Pero y qué pasa si resulta ondulaciones? ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa si genera ondulaciones? Y puede llegar a haber un exceso de velocidad que me genere explosión, como he dicho, desprendimiento de material, y además, bueno, perjudica también las condiciones de la canalización. A ver, Ezequiel, ¿qué es lo que quiero reconstituir yo en el canal? ¿Cómo? Disculpe, no escuché la pregunta. ¿Qué es lo que quiero reconstituir en el canal yo? El régimen permanente uniforme del agua. Entonces, vos querés volver a tener el canal con la misma pendiente y con el mismo diseño del canal de línea que venía. Entonces tenés que tratar de volver a hacer que tu H2 sea igual que el H1, que la pendiente I2 sea igual que la I1. ¿Por qué? Porque concentraste la disipación energética y tenés que seguir igual como venía. Claro. ¿Entienden? Por eso se ahoga el resalto, para que no haya variaciones aguas abajo de las condiciones que yo tenía aguas arriba, porque concentrás ahí la disipación. Si queda ondulación, quiere decir que no terminaste de disipar. Y el resalto es ahogado justamente para que no continúe aguas abajo el régimen que genera las ondulaciones. Y cuando hidráulicamente eso no se da, Gabriel, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer constructivamente para garantizar que el D2 efectivamente va a ahogar al D1? Por eso nosotros le decimos eso la ortopedia, porque esa salida que le haces vos, esa recuperación que le haces hasta el fondo del canal de la salida de la altura 2, es la ortopedia que le pones para que sea mayor el P, que le decimos nosotros, P más H2 sea mayor que el D2. Sea mayor que D2. Ajá. Bueno, ahora el cuento, los números, yo sé que lo van a saber, así que no me interesa mucho. Me interesa que sepan otras cosas del cuenco. Una de las particularidades del cuenco amortiguador energético es que es como un elemento muy pesado, porque lleva mucho volumen de hormigón. Generalmente también se ocupa para retener las placas de hormigón que venían, ahí está en el apunte bien explicado, las placas de hormigón que venían con una
no garantizada compensación de deslizamiento. Es como un muerto de hormigón. Generalmente se coloca muchas piedras en la parte que no es la superior, para que sea un volumen importante de gran peso. Son como garantías de estabilidad del canal aguas arriba. No. Esto es porque a veces, mira, a veces se producen fugas en el canal y empiezan a circular entre el canal y el fondo del canal. Al empezar a circular el agua, lubrica los materiales. Al lubricarlo, perdés fricción. Y a veces a nosotros, una vez en Tupungato, se nos fueron 11 placas de un canal directamente, porque se van deslizando. Por eso también, cuando decidís hacer un cuenco, hacer una obra bastante pesada y que se aguante la carga no compensada, por eso se le hace una nariz. Después vengan a consulta conmigo cuando podamos estar todos juntos. Se hace una nariz para que pare la fuerza no compensada que viene reteniendo por fricción esa placa de hormigón sobre el suelo. Hay otra característica importante, que es que en la parte de bajada, en el escarpe, lo que se suelen poner son bochones de roca o hormigón rugoso. ¿Para qué? Para hacerle perder energía. Así acortás la longitud del resalto. ¿Por qué? Porque tenés mucha pérdida. Como tenés mucha velocidad y baja altura, la rugosidad inferior, el B, influye muchísimo. Entonces empezás perdiendo mucha energía ahí mismo. ¿Para qué va a esperar llegar hasta el resalto? Le haces perder ahí hidráulicamente energía por fricción contra la solera. Bien. Claro. Sí. Y lo otro que tienen... No, porque ya la altura crítica la tuviste arriba. Claro, ya la pasaste. Ya ahí estás con En la bajada, en la pendiente, cuando ya pasaste el radio de curvatura del ingreso, en la pendiente, ahí hay bochones de piedra, se suele poner hormigón rugoso para aumentar la fricción, porque tenés baja altura y altísima fricción de fondo y poca fricción lateral. No hay cavitación porque generalmente le haces curvas de llamada lejana, pero de todas maneras, cuando no hay posibilidad de hacer una pendiente pronunciada y que hay que hacer saltos verticales, sí se ponen dos aireadores laterales para garantizar que abajo de la vena haya presión atmosférica y evitar que la vena se pegue. Los cuencos amortiguadores energéticos, el problema que tienen es que tienen que tener la flexibilidad de poder trabajar a distintos caudales, porque lo que ustedes han visto en el práctico es para un caudal justito y diseñan todo como si fuera, bueno, tienen que saber que hay un rango de variabilidad en donde se genera el D1 y un rango de variabilidad del P. Lo que ustedes tienen que tomar siempre es el máximo caudal operativo para que se produzca en ese punto. Cuando los caudales son muy grandes, a veces se les suelen hacer 2 pisos, bueno, hay 1000 diseños, chicos. Y ahora lo que se está haciendo es tratar de extraer esa energía y hacer la mini central. Sí. Me salió una consulta con respecto a uno de los valores que a mí me resultó dudo, pues lo encontré mucho, porque teníamos una profundidad de caudal de 2,50 metros, o sea, yo me meto, creo que levanto la mano y no llego todavía a los 2,50 metros. Y hacía qué medidas de seguridad además se tenían que tener adicionales en caso de que algo se caiga ahí adentro. No, terrible, porque aparte tenés agua muerta. O sea, sí, ahí te queda todo elemento que viene flotando. Ustedes van a ver los cuencos amortiguadores energéticos de los canales, todos los vasitos de lado pegados en la pared lateral, porque superficialmente tenés agua que circula en sentido contrario al escurrimiento. Como la altura que sobra del agua abajo más el P es mayor que el dedo, siempre tenés una circulación de baja velocidad, pero hacia el cuenco, a contracorriente.
De todas maneras, a mí me pareció mucho también 250, che. A veces, en ese caso, cuando es tan grande, conviene partirlo en dos o tratar de buscar una alternativa de fricción mayor, de fricción inicial. ¿Me entienden lo que les digo? Hay dados disipadores energéticos, hay otros, se pueden llegar a manejar otra disipación que no le dé tan hondo, porque meterse 2,50 metros para abajo es una solución académicamente válida, el práctico está bien, pero claro, sí, en la práctica no. Nunca se empieza tanto en una obra. Claro, a mí también me pareció raro, más para el caudal, o sea, nosotros tenemos de los caudales más chicos, creo que de 25 metros, claro. No es nada No comparado hay con los cuencos 40. grandes. En caso que tengas que hacer un cuenco así, te haces 2 cuencos separados. Claro, el problema nuestro era que nosotros teníamos mucha pendiente. Entonces, Sí. Bueno, buscábamos Nosotros, eso fue lo que yo vi, que nosotros salíamos con mucha más pendiente de la que entramos. Y eso hacía que para lograr esa altura de agua, aguas abajo, tuviéramos que aumentar demasiado el peso. Claro. el salto. Y a veces también, fíjense que los cuencos se ocupan cuando vos tenés normalmente variaciones de pendiente que no son abruptas, como vos dijiste, Gabriel. Ahí siempre se ocupa, lo que vos dijiste está bien. Pero a veces tenés cambios de pendiente que son de cono de eyección a llanura o de pedemonte a encuentro con el llano. Hay cambios de pendiente que son graduales, que vos las vas disimulando y las juntás. Donde se cortan, ahí hace el cuenco. O sea, salís con un H2 de distintas pendientes y aprovechás a hacer el cuenco. Nunca se hacen cambios de pendientes sin un cuenco que las vincule. Claro. Bueno, quiero que sepan que el cuenco amortiguador energético hoy está siendo muy evaluado, que hay muchos modelos. Nosotros hemos ocupado con mucho éxito uno que vendían de plástico, que viene directamente armado y que tiene 2 pisos. O sea, viene el agua, pega contra el frente, cae a un segundo piso y vuelve a gastar y sale. O sea, tiene dos niveles. No, muy bueno. Sale el agua, sirve específicamente para cuando tenés que pasar una barranca. Tenés que hacer una bajada de agua, te daría un cuenco muy grande. Entonces, cuando tenés un cuenco muy grande, lo podés dividir en 2 niveles. No se lo vamos a tomar, ni está en el práctico, pero sepan que hay manera de hacerlo en 2 niveles. ¿Ah? Okay. ¿Esto para agua limpia y agua sucia funciona de la misma manera? No tiene que ser agua clara esto. Muy bien. Esto que has preguntado es para agua potable. Porque si no tenés unas erosiones grandísimas. Claro. Muy bien. Vamos con el parte 2. A ver, Ezequiel. Bien, el partidor, lo que nosotros buscamos... Ahí en el apunte les ha quedado medio flojo porque le queda la palabra partidor solo en la última hoja. Bájenlo. Cuando lo hagan definitivo, bájenlo en el apunte porque le ha quedado la palabra partidor sola y después empieza el desarrollo. Ah, bien. ¿En el informe nuestro? Sí. Ah, perfecto. Se debe haber pasado ahí el... Dale. Bien, lo acomodamos. No, cuando lo acomoden. Sí. Dale, Ezequiel. Bueno, nosotros tenemos un canal por el cual circula un caudal y cuando queremos partir ese caudal para derivarlo hacia otra zona, para satisfacer ciertas necesidades, por ejemplo, de riego, Hablemos de riego, lo que hacemos es justamente partir ese caudal en 2. Hay diferentes formas. El que vemos en el trabajo es un partidor rígido, digamos, que no se amolda a las necesidades o a las demandas. Está bien lo que está diciendo, pero estamos casi entre ingenieros, ustedes ya se están por recibir. No, partidor rígido, no existe esa palabra. Bien, es el partidor... cuando no lo tenés que manejar... ¿No? Cuando no lo tenés que manejar vos, cuando no le puedes variar, no tenés posibilidad de variar el ángulo de la partición. Es... Fijo. Claro. Partidor fijo. Pero tiene otro nombre, en hidráulica, chicos. Bueno,
¿Pueden ser que sean los partidores automáticos? Es automático. Uno no lo tiene que tocar. Cuando no tiene... Tengo una palabra fija en la cabeza nada más. No. Fijo es, lo dicen también, pero el partidor automático es que no tiene que tocarlo. Tenés que mantenerlo y limpiarlo. Porque te parte automáticamente un valor fijo permanentemente. En los hidráulicos, por ahí tenemos algunas tonteras también. Pero es una gesta que decimos partidor fijo, es otra cosa, porque sabe que no lo tienen que saber tampoco esto, pero ¿qué es lo que es un partidor fijo? Es cuando es por umbral. Vos venís con un canal determinado y tenés una compuerta que te deja pasar un determinado caudal y lateralmente sale un caudal fijo. Cuando la altura del umbral es fija, se dice partidor fijo. Pero es cuando es frontal, no cuando es a lo largo, ¿me entendés? Para diferenciar esos dos tipos, al frontal se le llama fijo y al que está en la misma línea se llama automático. Bien. Eso yo no lo sabía. ¿Un vertedero lateral, algo así? Claro. Cuando es fija cuando tenés un caudal fijo y es fija la altura del vertedero, es fijo el caudal que deriva. Ese sí se llama fijo. Es poco usado, me imagino. ¿Cómo? Es poco usado, ¿no? No, en distribución no tanto, porque bajan la compuerta, derivan, termina el turno y levantan la compuerta y pasa. Tiene sentido. Dale. Sigamos, Ezequiel. Bueno, en este partidor que realizamos el trabajo es una distribución proporcional, es decir, que el caudal que nosotros derivemos va a ser proporcional al ancho del canal. Básicamente tenemos que cumplir en 3 condiciones. La primera es que nuestro ancho de la partición sea mayor a 10 veces la altura crítica que se da. Esto es para que la distribución de velocidades no influya tanto en la partición. La distribución de velocidades se ve influenciada sobre todo por el rozamiento lateral que tiene el agua con las paredes del canal. Luego, otra de las condiciones que deberemos verificar es que el caudal de derivación sea mayor al 10%. Para que me parece que estás confundiendo dos conceptos. El de la altura crítica es una cosa, pero no tiene nada que ver con la pared. Vamos despacito. ¿Por qué te vas a la altura crítica vos? ¿Por qué intentás que sea 10 veces altura crítica y estar cercano a la crítica? Porque el punto donde menos energía gastás es en la crítica. Entonces vos tratás de acercarte al punto en donde menor energía va a gastar en el fondo para que sea más limpio el corte, más limpia la partición. Porque la fricción lateral va a ser la misma. Esa no le importa si está en crítica, si está en río o en torrente. Va a ser la misma porque la rugosidad de 0,018 de Manning va a ser más o menos siempre la misma. No te influyen los laterales. Es en el fondo el asunto. Bien. Por eso vos le pedís 10 veces altura crítica para mantener una altura cercana a la crítica en la cual vas a tener la menor pérdida energética. Bien. ¿Entendés? Después viene lo que me vas a decir ahora. Segunda condición. Que el ancho de partición no sea mayor a ¿cuánto? ¿El ancho de partición? No sea menor a ¿cuánto? El ancho de partición. El caudal derivado no puede ser menor a ¿cuánto? El caudal al 10% del caudal pasante. Eso es porque tenemos... Claro. Porque podés estar metido en la curva de influencia parietal y le estás pasando menos agua al tipo. Claro. Y en ese caso, la velocidad real va a ser menor a la teórica y vamos a derivar menor caudal. Va a ser menor, claro. El que necesita. Te aviso, Ezequiel, que el 95% de las particiones son así. Vos venís con un canal de 50 y tenés que derivar 2,5 litros segundo. Te digo que en el Valle de Uco o en la zona de San Rafael es así. ¿Y qué hacemos entonces? Lo que se hace es tener 2 particiones. En la primera partición, lo que nosotros queremos generar es que se produzca un régimen de río
para que podamos en la segunda partición derivar el caudal que realmente tenemos que derivar. Sí, pero ¿para qué hace la primera partición? Para generar las condiciones que me permitan derivar el caudal que tengo que derivar en la segunda. Bien. ¿A dónde te indica la lógica que vos mañana entras a laburar irrigación a una empresa? Porque ahora están llamando a los hidráulicos jóvenes a empresas. Es más, no hace falta urgente 2. ¿Dónde pondrías el partidor? El primero. ¿A qué longitud? Ingeniero, ¿dónde lo pongo? ¿En qué ancho? ¿A dónde lo pones de la sección transversal? Al primer partidor. Vos venís con un canal de 50 metros cúbicos segundo. Sí. Tenés que derivar 2 metros cúbicos segundo. ¿Dónde pones la primera barrera del partidor automático? Y bien, la sección, digamos, en la sección que pueda, ¿cómo decirlo? Donde el caudal que yo derive con el primer partidor sea mayor al 10% o el 10% Muy de bien. ese caudal. Te voy a cambiar los números. Venimos con 50 metros cúbicos segundo y tenés que derivar 3 metros cúbicos segundo. ¿Dónde pones el primer partidor? Y sería el 10% de 50. 5. 5. ¿5 qué? 5 metros cúbicos segundo. No, ponele que tenés un ancho de 1 metro el canal. ¿Qué cálculo haces? El ancho de 1 metro y sería... Estamos hablando del primer partidor. Sí. Sí. ¿Por qué lo quieres tan preciso a ese? A la mitad. Claro, pues. Si vos pones una chapa a la mitad del canal, así baje un marciano y te diga que no, que está mal, va a estar siempre bien. Vos vas a tener mitad y mitad de caudal, porque las paredes son iguales y porque vos pones la chapa a la mitad. Entonces, seguro que va a tener 25 litros segundo. Como necesitas 3 litros segundo, ya estás en el 10%. ¿Para qué te vas a poner a hacer cuentas y despelote? Claro. Directamente la mitad. Vos lo que seguramente vas a saber, a no ser que el canal sea muy ancho y lo que tengas que sacar es muy poco, pero fíjate que hasta en esos casos se hacen partidores triple o cuádruple, porque vas partiendo mitad de mitad de mitad y siempre eso no falla, chicos. Bien. Claro. ¿Entienden? Sí. Venís con 1 metro, pones 50 centímetros, vas a tener 25. Ahí ya sacarle 10, el 3. ¿Me entienden esto? Sí, sí, sí. Estas son las cosas que los prácticos no podemos decir nosotros. Y otra cosa, ¿cuáles son las otras? A ver, Celina, decime las otras condiciones necesarias. Bueno, no son 3, son 5. ¿Cuáles son las otras condiciones necesarias para realizar la partición? Ya me dijo 2 el Ezequiel. Sí, ya dijo que el caudal derivado sea más del 10% del pasante y el adelanto que sea más de 10 veces la altura crítica. Bien, ¿qué más? La altura crítica, ¿cómo? O sea, que va a ser igual. La altura crítica la saco con una, o sea, para un canal que tiene sección rectangular y con este caudal, la altura crítica tiene una fórmula, la raíz cuadrada. Escuchaste lo que has dicho. Para un canal que tiene sección rectangular, yo tengo una altura crítica y él me va a explicar. Pero antes de eso me está diciendo que tiene que ser rectangular. Ah, sí. Sí. Como... Sección rectangular, chicos. No se pueden hacer partidores en otra sección. Ajá. Pequeño detalle. ¿Qué otra más? Alto.
¿En qué régimen tenés que partir? O cercano. En el partir tengo que tener el crítico. O cercano. Está bien. Cercano. Lo ideal es en el crítico con la menor fricción. ¿Y cómo hacemos para llegar al crítico? ¿Qué tenés que tener agua arriba? Un escalón. Sí, pero como régimen hidráulico, ¿qué es lo que hace? Régimen de Régimen de río. Tiene que tener río, chicos. ¿Se puede conducir en torrente? Claro, claro que se puede conducir en torrente, aunque sea un despelote. Si tenés muchas secciones, mucha pendiente, ¿qué va a hacer? Nosotros en Tupungato tenemos canales que van a 8 metros por segundo y no hay manera de frenarlo porque la pendiente es así. Ahora, Claro. si vas a partir, no puedes partir a esa velocidad. Tenés que bajar la velocidad al río, que yo, ¿y ustedes qué meterían ahí? Un salto. Claro, un cuenco, bajar, te metes en el río, buscar la Claro. crítica y partir. Por Exacto. lo tanto, es indispensable que tenga el régimen del río. Ujú. Aguas arriba. ¿Falta alguna? Puede ser que la energía de aguas arriba sea mayor que la de aguas abajo para que Eso tenga el siempre. empuje suficiente. Claro, para que el agua tenga el empuje suficiente y se circule. Bueno, ahora vamos a pensar que el resalto tiene que ser como. Esta. Ese era el resalto. El resalto. ¿Cómo tiene que ser? No sé, lo respondo. Tiene que ser rechazado. Dale, Gabriel. ¿Cómo? Rechazado tiene que ser un resalto rechazado. Sí, señor. ¿Por qué? Puede el que garantiza las condiciones hidráulicas. El ahogado no tiene... el que tiene una mejor distribución de velocidades en el corte de la sección. Hay un motivo operativo por el cual vos querés que el resalto sea rechazado y no ahogado. Le voy a dar una ayudita. Para poder medir, Vos venís conduciendo en el canal a una velocidad alta, lo posible el río, pero alta. Si no venís en río, va a tener que entrar en el río al partir. Así que pasar el río a torrente. Siempre el derivado va a salir a la altura, a la misma altura de la curva de nivel, porque no querés perder altura. Por lo tanto, la velocidad del derivado siempre va a ser menor que la del canal principal, porque entra en zona de distribución. Por lo tanto, las alturas van a ser mayores. Es lo que necesitamos, por eso el escalón. Por lo tanto, el resalto rechazado se te va a venir encima de la hoja antes que el canal pasante. Claro. Por lo tanto, lo que tenés que controlar es que el resalto rechazado sea en el derivado, porque vos lo que no querés hacer es ahogar la hoja. Claro. Exactamente. Bien. Que todas las acciones que hagas aguas abajo no te influyan porque lo corta el resalto. Pero eso también teniendo en cuenta que puede haber, por ejemplo, una compuerta que me puede llegar a ahogar ese mismo resalto. Si la partición tiene una compuerta que a veces le ponen la compuerta vertical, podría ahogar. Muy buena esa condición. pregunta. Muy buena pregunta, te voy a contestar. Las compuertas en los resaltos solamente pueden funcionar en on o en off, no pueden regular. O sea, la Para eso compuerta que tiene está la para la entrada porque normalmente lo ponen en la entrada a la finca, ponen una compuerta ahí para... Por eso, el resalto debe ser rechazado porque vos tenés que tener siempre limpia la partición. No podés depender de que aguas abajo hagan alguna cosa que te haga que se te venga el resalto sobre la hoja. Claro. Para que eso pase, tenés que tener garantía del resalto rechazado, que siempre va a estar libre el corte. Aislante hidráulico. Claro, tenés un corte hidráulico. Así como en el cuenco, tiene que ser ahogado para que se quede ahí toda la energía y no importa lo que pase agua abajo, si total está en conducción. En este caso, sí te importa lo que hagan aguas abajo,
te pueden variar la altura del H2 y te ahogan la hoja. Claro. Claro. ¿Entienden? Sí, sí. Bueno, hay más o menos unos 25 también tipos de partidores. Están los de nivel constante y módulo de máscara. Lo que quiero que se metan en la cabecita es que hay partidores de alta velocidad y partidores de baja velocidad. Cuando las pendientes son elevadas, conviene operar con partidores de hoja móvil para las variaciones que tenga. Y cuando los partidores son de baja velocidad o canales de baja velocidad, conviene trabajar con módulo de máscara con niveles constantes. Pregunta, ¿esto de alta o baja velocidad no interfiere en el que el régimen a la entrada tiene que ser de río? Siempre, siempre de río. ¿En qué entonces en qué se diferencia que tiene que haber un fruit que me haga a mí decir si es rápido? Claro, hay un número de float que a vos te conviene manejar, que es el mismo número de float de la garantía del resalto, de la formación del resalto en el cuenco. Tenés rangos que van variando de acuerdo a la velocidad del ingreso. Está claro, pero eso no se compliquen con eso. Porque ya me estaba complicando. Claro, en términos No digo que ya me lo iba a complicar, que iba a empezar con preguntas, porque si es entre 4 y 5 y 9, entonces ¿cómo me garantiza que arriba voy a tener uno menor que uno? Por eso, que sea suficiente como para que no sea velocidad. Eso es para el caso que vos calcules la parte fina. Pero en el diseño, más o menos es que cuando venís a alta velocidad, no te conviene recurrir al nivel constante porque tenés que frenar mucho el agua. En cambio, vos haces un cuenco amortiguador energético, llegás a un régimen de río, pasás a torrente, partir con barrera, con hojas, como lo vamos a ver mañana en el apunte, y ya se quedan tranquilos que van a estar con un corte limpio en torrente y no van a tener acciones de agua abajo que lo influyan. Bien. ¿Ah? Bien. Vamos al sifón. ¿Quién me cuenta un poquito? A ver, Gabriel. Sí. Bueno, el sifón nuevamente es una obra que surge con la necesidad de pasar un bloqueo, algo que haga que las obras se intersecten, que no puedan pasar por un mismo espacio en el plano, entonces tendría que pasar una por debajo de la otra. Verá, pero por supuesto, date cuenta que es otro grupo de obras. Primero era disipemos energía, en el segundo distribuyamos, y ahora es cómo hacemos cuando aparece una interferencia. Una solución es el sifón. Discúlpenme. Sí. Sí, no hay problema. Cuando te encontrás una interferencia, uno de los artilugios es un sifón, pero necesita características muy particulares. Ahora, empezame a contar. Es una obra de arte de cruce, el sifón. Cuando tenés interferencia a salvar. Sí, necesito también que preferencialmente haya una diferencia de cota entre los dos canales, y creo que se diferenciaba también en si iba a tener presiones en la conducción mayores que la presión atmosférica o se iban a trabajar a condiciones menores, eso decía el apunte, pero no me acuerdo cuál era la diferencia entre ambos dos, para que se garantice... No entiendo lo que has dicho. No te entiendo lo que has dicho. Que había como, se mencionaba al sifón como aquella obra que transmitía el agua a mayor, que por debajo de la conducción, en la sección que es horizontal, vamos a decir, el agua circulaba a presión mayor a la atmosférica, mientras que tenía otro nombre para la obra que también sirve para hacer ese mismo paso, pero el agua adentro circulaba a presión atmosférica. Entonces, el paso inferior. Condiciones. En el paso inferior. Es un paso inferior, eso.
en el cual la condición para que sea paso inferior necesariamente tenía que ser una condición geométrica de cotas, donde la cota inferior sea suficiente como para garantizar la circulación de agua por gravedad solamente. Más o menos, ya te lo voy a explicar, es más o menos así, no está tan bien. La otra obra que se incluye es el puente canal. Vos podés usar un puente canal, que ese sí trabaja a presión atmosférica. O sea, Sí, los dos componentes más importantes del diseño son o puente canal, que va a presión atmosférica y no cambia para nada la geometría del canal, no cambia para nada, o sifón. Ahí tenés que irte no a la hidrodinámica, a la hidrostática, porque en realidad el sifón lo que hace es cargar una cámara de carga y por diferencia de altura salir por el otro lado a muy baja velocidad. Pues el secreto de los sifones es mantener bajas las velocidades porque las pérdidas van multiplicadas a la velocidad al cuadrado. Claro. Entonces tenés que tener bajas las pérdidas. Y aparte te permite salir con más garantía de que no se te ahogue el sifón con la altura del tirante de aguas abajo. Pero el secreto del sifón es... Pero eso no va a suceder conforme La pregunta de diseño es ¿cuándo ocupas sifón? ¿Cuándo ocupas puente canal? ¿Y cuándo ocupas el paso inferior? Bien, el paso inferior sabía que estaba ese tema de las cotas, que tiene que haber una cota suficiente, una diferencia de cota suficiente como para que permita un escurrimiento a presión atmosférica solamente. Mientras que el puente canal... No, pero es que, Gabriel, no es así. El puente canal es el que está Es el puente canal. Los tajos. Entonces, yo había leído que el paso inferior también pasaba, o sea, que a diferencia del sifón, el paso inferior igual pasaba. La cámara de salida del paso inferior sustituye a presión. Bien, entonces por ahí entendí mal la imagen por ahí en ese aspecto. Bien, sí, como decían mis compañeros, igual el puente canal surge cuando lo que estoy queriendo pasar está por debajo de lo que es mi línea de trazado de canal, donde económicamente a mí no me convendría, o por problemas hidráulicos como es tener que pasar un río, o por problemas económicos como es tener que pasar, tal vez buscar ir debajo de una calle, por ejemplo, debajo de una autopista, tal vez sería conveniente hacer el puente canal en vez de buscar la cota de suelo y directamente preferir pasar directamente por arriba. Mientras que el sifón surge cuando están similar altura, bien, en la cual yo no puedo seguir con mi misma traza y me conviene ya pasar por debajo, porque obviamente no puedo hacer el trazado por arriba en un canal de agua. Entonces se tiene que hacer un trazado por debajo que sobrepase el obstáculo, y ahí, bueno, tenemos todas las condiciones hidráulicas que mencionó, porque para que circule se tiene que dar que la energía en aguas arriba sea mayor que la energía aguas abajo. Para eso nosotros tenemos que considerar dar una diferencia de cota entre la entrada y la salida que haga que supere las pérdidas que se producen por ensanchamiento, estrechamiento brusco, por conducción. El ensanchamiento brusco se desprecia y creo que son esas. Bien. Vamos a parar ahí un cachito porque está bastante bien lo que venís relatando, pero te voy a dar algunas ayuditas. Sí. Primero, el motor del agua en los canales siempre es la gravedad, o sea, siempre los Bernoulli hacia arriba van a ser mayores, o sea, siempre la energía aguas arriba va a tener más energía que aguas abajo, haya o no sifón. De todas maneras, no, pero pará, no es que una cosa tan tonta, porque es cierto que vos necesitas energía suficiente de recarga en la cámara de carga para transferir energía de movimiento a energía de altura de presión. Porque vos en el sifón lo que haces, primero que nada, una condición fundamental, que no me la has dicho, pero no importa, la compartimos todos, es que el agua no venga rápido. Porque vos tenés que llegar a una velocidad cero en la cámara de carga. Entonces, si venís con una alta velocidad, la obra complementaria que tengas que hacer para frenarla es mucha guita, entonces ya no te conviene. Ya te vas al paso inferior. Esa es la diferencia. Cuando vos venís con muchísima velocidad, no te conviene hacer una obra tan grande para frenarla. Te conviene pasar y que se disipe adentro. Pero volvamos al sifón. Vos haces la cámara de carga
y transferís toda la altura de velocidad a ese volumen que es la cámara de carga. Esa altura de agua, esa columna de presión, es el motor nuevo que tiene, que no es la velocidad de escurrimiento dependiente, sino que es la altura del volumen de agua la que presiona sobre el fondo del sifón para que el agua circule. Bien. ¿Entendés? Sí. Y restablece su altura en la cámara de salida a una altura de tirante igual a la altura de ingreso menos las pérdidas de carga. Eso es un sifón. Podemos ocupar sifón en agua turbia, muy turbia, que traiga arena. No es conveniente, porque lo que van a tener es que nuestra condición preferencial es ir a baja velocidad. Si vamos a baja velocidad, sedimentan las partículas más Arrastra grandes. sedimentos. Entonces, no nos conviene Ojalá hubieran entendido esto quienes han diseñado unos 25, 30 sifones que tenemos que desembancar cada 5 meses. Porque ¿qué otro problema tiene el sifón? Que tenés que tener una reja, se llama reja de ataque a la cámara de carga. que se tiene que limpiar. Porque lamentablemente ahora los pañales, los niños no van ni flotando ni en el fondo, van a media agua. Entonces eso te genera, no salen. Claro. Se te tapan, no salen en la cámara de carga porque no ascienden. La presión de empuje generalmente no alcanza para empujar los pañales, entonces se tapa con pañales. Tenés que sacar pañales, botellas rotas del fondo, hay que tratar de sacar todo. Y hay artilugios constructivos que hacen que no sea tan académico, o sea, lo que han hecho ustedes no está mal, está bien en el práctico. Pero a veces la cámara de carga se hace un poco más gordita, más rectangular, para bajar y sacar todo el material acumulado en tiempo de corta, en tiempo que no hay agua. Y generalmente tiene hacia aguas abajo, en la pendiente inferior, una pendiente en contra. Porque como en realidad el agua va a presión, la pendiente mucho no te importa. Pero cuando estás limpiando, el agua con esa pendiente hace que todo lo que quedó de arrastre fondo venga a esa cámara de entrada, que es por donde vos lo vas a limpiar. Bien. Claro. O sea que, ¿Entienden? una pregunta, o sea que para hacer esa limpieza hay un acceso especial para ingresar ahí y poder retirar todo ese material, todo ese residuo. Claro, generalmente hay una escalera marinera en los sifones grandes. Y hay como una parrilla esa para comer asado adelante, con una separación de 3 centímetros, entonces se te acumula ahí todo lo que viene de fondo y tiene una inclinación de este tipo así. Entonces viene el operador del canal y tiene un gozne sobre el que bascula acá y la levanta, saca, lo vacía, lo tira al costado y lo vuelve a poner. Ah, bien. Perfecto. Si Dios quiere, en algún momento vamos a ir a ver una que tiene asociado un vertedero lateral, porque como generalmente los muchachos que limpian por ahí no van, están de paro, están durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tapa y cae un vertedero lateral que va y pasea y vuelve a entrar al canal. Eso es el sifón. Diferencias con el paso inferior, la velocidad de entrada. Ahí lo que cruza la ruta 7. ¿Es un sifón? Sí, es un sifón, pero de alta velocidad, porque no tuvimos tiempo de meterle una cámara de quitamiento. Daba un volumen de cámara grandísimo. Así que ahí en la ruta 7, en la entrada de Luján, lo que se ha hecho es una cámara lo más grande posible y en algún lugar se genera una disipación energética que hace que se restituya agua abajo a una altura que demuestra que la pérdida es bastante grande. Pero ¿qué tiene como ventaja el paso inferior? El paso inferior tiene como ventaja que ustedes, en vez de frenar el agua, como hacen con el sifón, la aceleran. ¿Por qué? Porque en la ecuación de Bernoulli lo que ganan es altura de energía, que es el V cuadrado sobre 2G. Entran con mucha energía y esa energía se pierde toda en la cámara de salida. Por lo tanto, esa transferencia, ¿qué es lo que me está devolviendo? Altura. En la cámara de carga del dique Valleduco, la altura de salida es 1,35 m mayor que la altura de entrada.
que las condiciones de régimen aguas arriba de la cámara de carga. Claro. ¿Por qué motivo? Porque aprovechamos todo el empuje cinético para tener recuperación de altura de columna. En el sifón no es así. En el sifón es al revés. La cámara de carga tiene una altura que a la cámara de salida le representa esa altura menos las pérdidas de carga. En el paso inferior no es así, porque vos entras con mucha velocidad, entonces lo que recuperás es altura de agua. ¿Entienden? Sí, sí. Nosotros no tenemos tiempo para verlo en la clase, por eso, ¿cuál es la intención de estos coloquios? Que ustedes vean que hay un espectro mayor y vos casi para cada necesidad hidráulica u operativa tenés una obra de arte adecuada para realizar, o la combinación de ellas. Claro. Cuando se produce un cruce, vos tenés tu cabecita ya cuando estás diseñando, acá vamos a sifón, si vamos a baja velocidad y si el agua es limpia. Vamos a paso inferior si no la puedo sujetar y necesito recuperar altura en la salida. Y si puedo y no me jode, vamos con puente canal, que es lo más fácil que hay, mantenemos el canal con la sección que viene y no hacemos nada. Bien. ¿Está claro? Bien. Sí. Bueno, ahí me gustó mucho el dibujito siempre se hace eso. Ahora, el resumen que hicieron del dibujo al final del informe. Porque tienen que recordar que antes de cualquiera de estas 3 obras de arte tienen que hacer la necesaria transición al rectangular. ¿Cuál era la condición de transición? A ver si alguien me la dice. No me lo acuerdo. De trapezial al rectangular. ¿Cuál? Ya, Andrés, tranqui. Que la altura de agua de las 2 secciones tiene que seguir siendo la misma. Bien. ¿Y cómo se le arregla para hacer eso constructivamente, don Ezequiel? ¿Cómo? ¿Cómo te la arreglas para hacer constructivamente lo que dijo hidráulicamente Yemina, que está bien? Ahora está en una cuadrilla y tenés que hacer lo que ella quiere, que es mantener la altura del tirante. Y a través de, digamos, la longitud de la transición. Bien. Pero contame más, porque ahí no te entendí nada. Yo no sé nada de hidráulica, te tenés que explicar cómo hacer. Bien, lo que nosotros queremos mantener es la altura de agua, tanto en la sección que venimos trapecial del canal y en la sección rectangular que tenemos en las obras de arte. Y en la transición. Claro, y en la transición, o sea, durante toda la transición también. Para ello, lo que hacemos es girar, ¿cómo decirlo? Los encocados. Sí, Las paredes. los laterales, claro, las laterales del canal sobre un eje, digamos, girarlo para, ¿cómo decir? Para que se genere esa transición que a medida que vamos girando, mantener la altura Muy de bien. agua. Que sea gradualmente para que no se Claro. Superponiendo. Y en toda la Claro, altura, eso es lo que dice Celi, del punto donde se intersecciona. porque hasta ahora venimos excelentes, o sea, venimos bien. Vos tenés que lograr un giro de la tabla del encofrado, del trapecial al rectangular, para mantener la altura. Perfecto. Esto está perfecto. Ahora contame qué eje le hace girar. ¿Sobre qué eje van a girar las tablas? Ahí, eso es lo que decía Celi. ¿Te acordás, Exe? La imagen que nosotros veíamos de frente de los canales rectangulares trapezial. La sección Sí, me acuerdo. Me acuerdo que estaba el punto ese donde girábamos. Y es sobre la altura de agua, ¿o no? Lógicamente, hijo. Perfecto. Son 2 cosas. Primero, está bien lo que está diciendo en régimen de río. Pero ojo con lo que dice el Gabriel. Vos tenés que recortar las 2 figuras. Vos venís con la sección transversal y una altura determinada. Tenés que buscar para esa velocidad y para esa altura cuál es la sección rectangular que te va a dar exactamente igual radio hidráulico. Por eso la variable es la B. Es el B, es el ancho. Y la rotación
se tiene que producir a la altura del tirante. Claro. Bien. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Ustedes no solamente tienen que aprender a calcular canales, tienen que aprender a hacerlo. Porque lamentablemente ahora el cálculo viene cada vez más enlatado, cada vez hay más gente en los escritorios y menos en los canales con sombrero. Tienen que entrenarse para salir, porque después hay que hacer los dibujos son hermosos, pero después hay que hacerlo. Bien. Bueno, listo, arreglen el informe ese que les ha quedado colgado el sifón ahí, peguenle una acomodita que quede más prolijito y bueno, espero que hayan entendido el práctico y que este coloquio les haya servido para que se hagan con más conocimiento del que tenían. Sí. Recuerden tres cosas en la obra de arte. Tres cosas en la obra de arte. Primero, siempre habrá una obra de arte para hacer lo que queremos hacer. Fertilizar el agua, sacar la arena, sacar los elementos flotantes, sacar los pañales que tiran los viejos en las canales. Siempre va a haber algo que a vos te permita acondicionar el agua para el uso que querás. Lo que tenés que tener claro es para qué lo querés. ¿Para qué querés el agua? Si querés un agua que no va a ser potable, ¿para qué la querés tan clara si la turbidez es útil? Entonces, ¿cómo tenés que enseñar? Y un canal que no permita que se asiente el turbio. Si vos querés sacar energía, si querés partir, si querés levantar cota en un determinado lugar, hay obras para todo tipo. Lo que tienen que conocer bien es el diseño hidráulico. Y los tres troncales son estas que les han enseñado. Porque vamos a hacer rápido para que se den cuenta cómo es. ¿Cómo sería un dosificador de fertilizante? Y a la salida hace lo mismo que hacen para un partidor. Y a la salida del resalto le hacen una bombita Pascal que le ponga un goteo con una determinada frecuencia antes del resalto, y en el resalto se mezcla todo y sale todo diluido en el agua. Yo tenía sanitaria metido en la cabeza y ya se me iba enseguida la canaleta partial, pero es muy cara. Yo también. Tenemos sanitaria metido. En realidad es el mismo concepto, porque la partial, ¿qué aprovecha de la sharp partial? El resalto. El resalto. Resalto. El resalto te hace que se te mezcle todo y sale de ahí fertilizar el agua. O sea, siempre que necesiten hacer una operación o una medición, tendrán que... Una cosa que es importante y terminamos con esto. Siempre que vayan a hacer un partidor, conviene que aguas arriba, en la misma cámara de la partición, metan una regla y hagan un aforador, pues si las condiciones hidráulicas son las mismas. Las condiciones hidráulicas son las mismas, régimen del río, 10 altura crítica, es lo mismo. Consulta igual, de velocidad. ¿La curva de transición no sería un problema? ¿Cómo? ¿La curva de remanso no sería un problema? ¿O No, mucho remanso? hace un poco más larga la cámara y te mantenés el régimen del río. Por supuesto, tenés que medir en la regla antes que empiece la curva de llamada de la crítica. Claro. Pero en realidad, si vos te fijás, las condiciones hidráulicas son las mismas para una partición que para un aforo. Así que ya que tenés que partir, meterle una regla y te hace un aforo. Yo pregunto, porque las curvas esas que siempre vemos, se me fue el nombre, por eso no la digo, tienen normalmente longitudes muy grandes. O sea, estamos hablando de que a los 1200 metros se estabiliza la curva. Entonces, la curva de remanso. La curva de remanso, claro. Entonces, me parece que 1,5 kilómetros, por eso preguntaba si no era muy excesivo, si yo que tengo que largar 1,5 kilómetros para dejar de... No. Vos te haces una cámara un poco más larga, tenés régimen de río, sabés que el agua va a ir tranquila, y como tenés el ancho ese que dijo Celina de las 10 alturas críticas, o sea, vas a tener baja altura, vas a tener igualada la fricción, va a tener, digamos, más garantía que la velocidad es pareja. Entonces vos podés hacer una curva de gasto más aceptable académicamente. De hecho, irrigación en todos los partidores tiene una regla. Pues. Claro. Muy bien. Deberíamos colocar una losita siempre arriba, ¿no? Para poder acercarnos para poder hacer las mediciones con el molino. Claro, ahí van a ver una foto. ¿Se acuerdan las fotos del aforador en la obra de arte? Que hay una pasarela de operación. Siempre en esos lugares tiene que haber una pasarela de operación, una rampa de operación para poder cruzar de una margen a la otra. Claro.
Bueno, Bien. también eliminen la tendencia de sentarse a los prácticos de obras hidráulicas como los de matemáticas, como los que venían en la anterior, pero ahí nomás ponerse con los números y las calculadoras, no, piensen. Es mucho más importante el diseño que el cálculo. Las dos cosas tienen que andar bien, si no las obras se rompen. Pero el diseño y definir qué es lo que van a hacer en esta instancia que ya se están por recibir es más importante que ponerse a calcular hasta la cuarta coma y qué sé yo. Eso después igual lo hacen los programas. Bien. Bueno, Perfecto. Muchas gracias. están profe. aprobados. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta chicos. luego. Chao.